buenos días para todos. Ese buenos días estuvo muy flojo. No le estoy diciendo que usted sea un flojo, pero tiene que decirlo con mucha más fuerza. Buenos días para todos. Eso es otra cosa, mis hermanos. ¿Cómo han estado? Qué bendición. Quiero invitarle a que usted por favor vaya a la palabra. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Versículos del 7 al 10. Y dice la bendita palabra que leímos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Vamos a leer el versículo 10 todos a la voz de 3. 1, 2 y 3. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. Tomemos asiento. He titulado a este mensaje: el Dios Supremo que espera que tú hagas. Dígale al que está a su lado: hay un Dios Supremo que está esperando que tú hagas. ¿Sabe una cosa? Muchos de nosotros no conocemos a Dios. Creemos que lo conocemos. Quizás Moisés había oído acerca de Dios, pero vivía una vida apartada de Él. Dios se presenta ante él para revelarse, primeramente a él, y después para revelar un plan que no solamente lo involucra a él, sino al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y ese ha sido siempre el intento del Señor con la humanidad: revelarse a sus hijos. Siempre Él ha querido tener una comunión directa. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra de Dios lo que hace es revelarnos la intención de Dios de mostrarse a sus hijos, a su pueblo. Y hay algo importante, y es que Dios se anuncia a Moisés como el Dios de su padre, ¿cierto? Pero ¿cuál es la cualidad de Moisés? Que Moisés no conocía realmente a sus papás, porque usted conoce el texto y sabe que a él lo tuvieron que enviar en un canasto por el río Nilo abajo para salvaguardar su vida. Muchas personas dicen que la Biblia está conectada entre el Nuevo y el Antiguo Testamento en varios hechos teológicos. Y dicen que la historia de Moisés se repite más adelante, cuando Herodes quiere matar a todos los niños, ustedes recordarán. Y a José le toca coger a María, a Jesús, e irse para Egipto. Moisés iba a ser asesinado, y su mamita lo que hace es coger, empacarlo en un Moisés y llevarlo. Más abajo lo recoge la hija de Faraón y lo empiezan a criar dentro del palacio. La Biblia nos relata que la mamita de Moisés va al palacio y ella ofrece los servicios para poder amamantar a su hijo sin que sepan que Moisés es hijo de ella. Y es curioso que el Señor le diga: yo soy el Dios de tus padres, a un hombre que no conoció quizá a su papá. Y ahora le está diciendo: y también soy el Dios de Abraham,
soy el Dios de Isaac y soy el Dios de Jacob. Ahora, ese punto sí Moisés lo conocía. Ese punto sí Moisés sabía de qué le estaba hablando el Señor a través de esa zarza que ardía. Y entonces, hasta ese momento, la vida de Moisés es una vida diferente. Hasta que Moisés tiene el encuentro con Dios, su vida realmente toma un propósito totalmente distinto. Si nosotros recordamos la historia, usted recordará que Moisés creció junto a su hermanastro, por decirlo así, Ramsés. Y dice la palabra que un día Moisés salió y vio como un soldado egipcio estaba lastimando a un judío a raíz de la esclavitud. Los soldados egipcios podían hacer lo que quisieran con los esclavos, al fin y al cabo eran eso, solamente esclavos. Y en ese momento Moisés se le salió el viejo hombre y coge y mata a aquel hombre egipcio. Y dice la palabra que a él le tocó huir de Egipto. Y por allá más adelante se encontró con un hombre. ¿Sí se acuerda cómo se llamaba el suegro de Moisés? Jetro. Y entonces él se casa con Séfora y se vuelve pastor de ovejas. Qué casualidad que al Señor sí que le gusta llamar pastores de ovejas. Había otro pastor de ovejas por allá, también chiquitico, simpático, mono, de ojos claros, David. Y llamó a Moisés, estaba por allá apacentando sus ovejitas y lo llama. Hasta ese punto, la vida de Moisés era una vida que carecía de sentido. Que carecía de sentido en el propósito de Dios. Y quizá nosotros, hasta que conocimos al Señor, vivimos una vida carente de sentido, donde pensábamos que lo teníamos absolutamente todo, porque Moisés no estaba mal, él estaba cómodo, Jetro tenía billete, claro está que él no se cuadró con Séfora por eso, ni esperando la herencia, pero él estaba bien, en medio de todo no tenía preocupaciones. En la tierra donde estaba no le habían pedido el pasado judicial, no lo estaba buscando la Interpol. Entonces él estaba relativamente tranquilo, muy cómodo. Y muchas veces nosotros vamos por la vida pensando que eso es tranquilidad, que eso es vivir la vida en un orden perfecto para nosotros. Hasta que conocimos al Señor y Él cambió la forma en cómo nosotros antes dirigíamos nuestra vida. Nos dimos cuenta que para realmente ser felices y vivir el propósito de Dios no necesitamos tener dinero, no necesitamos ser personas con poder, no necesitamos ser personas importantes, solo necesitamos estar en los planes de Dios para que Él pueda transformar nuestra vida. Así que usted y yo somos los Moisés de este tiempo. Cuando conocimos a Cristo, Él nos dio una nueva esperanza de vida. Las cosas viejas cambiaron y a partir de Él, todas fueron hechas nuevas según su palabra. Y mis hermanos, lo primero que quisiera que analizáramos en esta mañana es que un encuentro con Dios revelará siempre un plan liberador. Un encuentro con Dios siempre revelará un plan liberador. Después de que el Señor se anuncia, esto usted lo encuentra en el mismo capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, este anuncio de Dios a Moisés. Entonces, ahora sí viene el propósito por el cual el Señor se está revelando a Moisés. Él le dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y le dice más o menos quién es Él, pero no le dice esto porque sí. A partir de ese momento empieza la revelación de un plan liberador. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. Ahora le pregunto yo, ¿solo para el pueblo de Israel? No. ¿Quién es el primero que está escuchando? Moisés, ¿cierto? A pesar de que parece un plan liberador para todo un pueblo, ¿quién es el primero en ser liberado? Moisés, que es el primero que está escuchando este mensaje. Y mis hermanos, empieza diciendo algo muy bonito el Señor.
dice que dijo luego Dios. El versículo 7 inicia así: dijo luego Dios. ¿Qué pasó? Versículo 7 dice: he visto la aflicción ¿de quién? De mi pueblo. He visto la aflicción de mi pueblo. Y lo primero que tú debes entender en esta mañana, o que debes saber, es que Dios está viendo lo que tú estás viviendo. Dios es un Dios que ve. Tú no eres lejano para Dios. Quizás venimos a la iglesia y pensamos que Dios ve a otros, que Dios ve al pastor, que Dios ve al líder de la alabanza, a los ministros de la alabanza, que Dios ve a los diáconos que están allá afuera, que Dios ve a hombres, pastores, siervos, ministros de Dios, porque ellos sí son de relevancia para el Señor. Y yo quiero decirte que los ojos de Dios están puestos en ti. Nunca se han quitado de tu vida, ni nunca se quitarán. Dios ve cada cosa que estás viviendo. Dios conoce la decepción o la desilusión con que quizás has venido en esta mañana. Dios ve tus problemas, ve tus necesidades. A pesar de que es el creador de todo lo que existe, este texto me pone a pensar, porque tantas cosas que tiene que hacer el Señor. Yo la otra vez veía un documental y decía que si la Tierra se moviera un poquitico de su eje, las cosas serían catastróficas para toda la humanidad. Y yo digo, ese mismo Dios que se encarga de que todo esté bien, de que ningún meteorito choque contra la Tierra y nos vuelva nada, de que todo hasta el día de hoy funcione como tiene que funcionar en el universo, en el cosmos, me está viendo. Y el que Él me vea me hace saber que yo soy importante para Él. Mire, mis hermanos, nosotros tenemos hijos. Y cuando nuestros hijos son pequeños, nosotros estamos con la mirada puesta encima, ¿cierto? Porque los chicos están jugando por ahí y uno está pendiente de que no se hagan daño. Pero yo no sé si a usted le ha pasado que usted todo el tiempo estuvo poniéndoles cuidado y usted volteó a mirar porque se distrajo y volteó para otro lado. Y cuando volteó preciso, el chico por allá se fue de cabeza, se golpeó, se pegó en las rodillas. Nosotros como papás hacemos todos los intentos por no perder de vista a nuestros hijos. Pero aún así tenemos momentos en que los perdemos de vista. ¿Sabe algo? Dios nunca te ha perdido de vista. Nunca, 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 nunca. Siempre estarás en el radar del Señor. Dios no se ha olvidado de ti. Usted recordará que se me olvidó el nombre de este profeta, el de Nínive, mis hermanos. Jonás, gracias. Dice la palabra que él intentó irse. Adán intentó esconderse, ¿cierto? Ni siquiera para las cosas malas nos podemos esconder de Dios. Él nos ve. Él ha visto tu aflicción. Él ha visto los problemas que tú estás pasando en tu casa, con tu pareja, con tus hijos. Él ve la situación económica que tú estás pasando. Él no es ajeno a lo que tú estás viviendo y tienes que entenderlo. Tienes que saber que Dios ve al pastor de la iglesia, a un gran ministro de Dios, como te ve a ti. Igual como ve al otro, te ve a ti. Nunca se ha olvidado de ti. Y después el texto dice que no solamente ha visto, sino que ha oído. ¿Pero qué oyó? La palabra lo dice, el clamor, el clamor. Así como hay un Dios que ve, hay un Dios que oye, que oye. He escuchado, he oído el clamor de mi pueblo. Es algo tan bonito que el Señor pueda decir,
ellos son mi pueblo, son los míos, los que hacen parte de mí. ¿Y usted sabe qué significa clamor? Según la definición es conjunto de voces y gritos proferidos con vehemencia por una multitud. Entonces usted dirá, entonces cuando yo oro solo, ¿no hace parte de un clamor? Claro que sí, también hace parte. Pero usted no se pregunta por qué la palabra está escrita como clamor y no como peticiones, oraciones. ¿Por qué la Biblia se enfatiza en decir clamor? La situación que estaba viviendo el pueblo de Dios en Egipto era una situación bastante difícil, bastante difícil. Hay veces nosotros vamos por la vida y decimos, en ese trabajo me tienen esclavizado. ¿Sí lo ha dicho usted alguna vez? Nosotros somos así. Tenemos que entrar a las 7 de la mañana y salimos a las 5. Más o menos ese es el promedio de horario de un trabajo. A veces nos salimos a las 5:30 porque nos demoramos más. Y salimos y decimos, uy, estoy esclavizado, en ese trabajo me tienen esclavizado. Vaya, dígale eso a un judío de la época, a un hebreo de aquel tiempo. Y le va a decir, eso no es nada. A nosotros nos tocaba trabajar más o menos entre 12 a 18 turnos diarios, cargando piedras. Nos daban de comer, pero lo necesario. Vivíamos el maltrato, vivíamos las malas palabras, vivíamos pensando que Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, nos había olvidado. Y entonces en ellos se levanta ese clamor. ¿Y sabe algo? Ese clamor es esa oración que viene de lo más profundo del corazón, a lo cual el Señor no se puede resistir. Yo sé que han habido momentos donde nos hemos encerrado en nuestra habitación y nos hemos tirado allá de rodillas o en el piso y hemos clamado porque el Señor escuche nuestra oración. Y usted que lo ha vivido sabe que es un clamor. Es saber que ante las situaciones que nosotros estamos pasando, el único que nos puede ayudar es el Señor. Y el pueblo lo sabía. El pueblo lo sabía. Yo me pregunto, ¿y qué hace actuar al Señor? ¿Qué hizo actuar a Dios? Porque la palabra nos dice que Él había visto, ¿sí? Pero pareciera que lo que mueve la intención de Dios de obrar por su pueblo es el clamor. Porque la palabra dice, he visto y he oído el clamor de mi pueblo a causa de la aflicción que producen los egipcios sobre mis hijos, sobre mi pueblo. Yo sé que usted a veces va por la vida y usted ve que hay personas que necesitan ayuda, pero solamente hasta que nos involucran y nos dicen, ¿me puede ayudar? ¿Qué hacemos nosotros? Actuamos. Usted va por la carretera y nosotros muchas veces vemos vehículos por ahí varados y nosotros los hemos visto. Y como el de nosotros no está varado, pues seguimos derecho. Pero si esa persona lo detiene a usted y le dice, vecino, qué pena, se me descargó la batería, ¿usted me puede pasar corriente? Usted dice, claro que sí, con mucho gusto, parquea su carro, lo pone al frente y le ayuda a reiniciar la batería. Pareciera que lo que en este momento hace que el Señor tome la decisión de actuar es el clamor de su pueblo. Y mis hermanos, aquí hay algo de vital importancia. Quizás hemos vivido nuestra vida cargando un problema a cuestas y lo llevamos por mucho tiempo encima. Y Dios ha visto lo que tú estás pasando, pero quizás nos ha faltado clamar.
nos acostumbramos a vivir en esclavitud. Nos acostumbramos a pensar que esa es la vida, que ese es el orden de la vida, que yo nací para sufrir, para que me vaya mal, para estar enfermo, para tener problemas en mi casa, con mi pareja, con mis hijos, que yo nací solamente para venir y ocupar un lugar en la iglesia. Y vemos a Dios y venimos a la iglesia y escuchamos las predicaciones y nos animamos, pero salimos y nuestro mundo vuelve a ser exactamente el mismo. Un mundo en el cual hemos roto la comunicación directa con el Señor. La palabra dice que Él había escuchado el clamor de su pueblo. Y lo más bonito es que después dice que Él no solamente ha visto, ha escuchado, sino que dice que ha conocido. La palabra dice, y he conocido. He oído el clamor a causa de sus detractores, pues he conocido sus angustias. Una cosa es ver y otra cosa es estar conociendo lo que pasa, ¿cierto? Ustedes me ven a mí, pero no me conocen. Ustedes pueden ver al hermano que está a su lado. Bueno, si el hermano que está a su lado es su pareja o su familiar, pues usted sí lo conoce. Pero si yo veo a Evita, yo la veo, pero no la conozco a profundidad. Ustedes me ven, pero no me conocen. El conocer implica estar junto a alguien para poder saber lo que está pasando a profundidad. Una persona puede decir, tengo problemas, pero quien conoce a esa persona sabe qué tipo de problema está viviendo, por qué lo está viviendo y cuál es la posible solución. Dice el Señor, y yo he conocido sus angustias. Esto es muy lindo, porque la Biblia lleva a un nivel de profundidad la relación de Dios con su pueblo. Y no solamente Él ve, no solamente Él oye, sino que Él conoce tus necesidades, tus angustias. Mire, esto es tan lindo porque el ver hay veces es algo superficial, pero el conocer implica que el Señor está ahí contigo, que ha estado ahí en todos los momentos difíciles, en los momentos que estás pasando, porque Él te conoce. ¿Y sabe por qué te conoce? Porque Él te formó en el vientre de tu madre, te dio la vida y te ha guardado hasta el día de hoy. Y si estamos aquí es por su misericordia y por su gran amor. Ahora, mire, en hebreo, esta palabra conocer se lee como yadá. Y la apreciación más exacta o la definición más exacta que algunos teólogos han dado es saber por observación. Cuando la palabra está escrita en hebreo que dice yadá, he conocido, está en un pasado, dice he conocido. No dice yo conozco, porque se pararía en un presente, dice he conocido, y eso me habla desde un pasado que ha estado continuo hasta el día en que está hablando con Moisés. Dice yo he conocido, he dado un vistazo a la historia de ellos y los he conocido, yadá, pero no los he conocido porque sí, sino los he conocido porque los he estado observando. Lo segundo que viene a continuación es que un encuentro con Dios muestra un futuro de esperanza. Un encuentro con Dios muestra un futuro de esperanza. No tenemos que irnos tan lejos. Cuando nosotros conocimos al Señor, se abrió un panorama liberador para nuestras vidas. ¿De qué fue lo primero que el Señor nos liberó? Del yugo del pecado y de la muerte. ¿Sabe? Antes de conocer a Cristo, usted y yo éramos unos muertos vivientes. ¿Ustedes vieron la serie de Walking Dead? ¿No la vieron? Esa serie de los zombies, que son los zombies que se... Haga de cuenta que así éramos espiritualmente. Esos muertos que caminaban en vida. Pero cuando Cristo llegó, nos mostró que Él tenía un plan liberador para nuestras vidas. Y así como para el pueblo de Israel había un futuro esperanzador,
para nosotros también lo hay. Y es que hay algo bien bonito acá. Él vio, oyó, conoció y después dice la palabra que descendió. Y mis hermanos, esta palabra tiene que llenarnos de alegría. Porque que el Señor descienda para tomar ese problema, esa necesidad que usted y yo estamos pasando, nos hace ver el gran amor de Dios. Él descendió. ¿Quién más descendió por amor por usted y por mí? Su Hijo Jesucristo. Bajó del cielo para mostrarnos su gran amor. Ahora acá el mismo Señor Dios desciende para librarnos y para darnos una esperanza para todos y cada uno de nosotros. Ahora, la situación que está viviendo Israel o el pueblo de Dios actualmente dista mucho de las promesas que le está dando el Señor a Moisés. ¿Usted no se ha preguntado por qué el Señor no le dio esas promesas directamente al pueblo, sino se las da a un hombre que no está viviendo en esclavitud, que no sabe qué es la esclavitud, que no sabe qué es tener que aguantar quizás hambre, pasar trabajos forzados? ¿Por qué se la da a un hombre que no está viviendo el proceso? ¿Por qué se la da a Moisés y no se la dio al pueblo, con uno de los hombres del pueblo? Hay que preguntarnos todas esas cosas cuando nosotros estamos ante un texto bíblico. Mis hermanos, ¿cuántas veces el Señor a nosotros nos ha hablado directamente a través de su palabra y nosotros hemos hecho caso omiso a lo que el Señor nos dice? Y ha tenido que usar a otros hombres porque en ocasiones no le creemos a Dios por su propia voz, sino tenemos que escuchar la voz de Dios a través de otras personas. Imagínense que alguien de la esclavitud hubiera dicho: Dios nos va a liberar. ¿Qué es lo primero que esa persona pensaría? ¿Y cómo? Si estamos aquí metidos 400 años en esclavitud, ¿cómo tú vas a decir que el Señor nos va a cambiar, nos va a liberar, si lo que vemos es un panorama de esclavitud? Usa a alguien totalmente diferente para hablarles acerca de una esperanza, que hay esperanza para usted y para mí. Y mis hermanos, un día también vino Jesucristo a nosotros a decirnos que nosotros teníamos en Él una nueva esperanza. Dios siempre revelará un futuro de esperanza para todos los que en Él esperan. ¿Cuántos están esperando en el Señor por una respuesta? Quiero decirle que para usted hay esperanza y que las cosas van a cambiar. Amén. Dios quería algo totalmente diferente para ese pueblo que estaba clamando. En este punto de la historia solo hay esperanza para un pueblo afligido, pero también hay una esperanza para aquel que está oyendo el mensaje por primera vez, que es Moisés. Y dice la palabra que, y no quiero centrarme tanto en la promesa, les dice: yo los llevaré a un lugar, a una buena tierra, los sacaré de esa tierra y los llevaré a otra tierra. Esa tierra es buena, donde fluye leche y miel. Y un día el pastor de la iglesia nos enseñó qué significaba el contexto de la leche y la miel. No es que allá brotaran vacas por todo lado y hubieran abejas por todo lado. El Señor quería llevarlos a una buena tierra, donde Él los sustentara, donde Él tuviera un cuidado maternal con ellos. Y dice: y esa tierra está ocupada por el Eteo, Fereceo, Jebuseo, Cananeo y el Eteo, y los mazamorreros y los jebuserros y todo eso, todo lo que termine por allá. Y hasta aquí todo está súper, ¿cierto? Porque Moisés dice: wow, hay un Dios que ve, que oye, que conoce y que desciende. Y todo está perfecto porque Dios va a actuar. Y acá viene la perla del mensaje, porque el Señor dice: y he descendido para librarlos. Moisés dice: me voy a sentar en primera fila y voy a ver cómo Dios hace lo que está diciendo. Y el versículo 10 contiene una perla y dice: por eso ahora ve
esto es tremendo porque el Señor hace tremendo preámbulo, le dice quién es, le dice que Él conoce todo, le dice yo voy a ir a liberarlos, he descendido para hacerlo. Por eso ve tú. Y esto es algo increíble, ¿no? Porque a nosotros nos gusta ser espectadores y no protagonistas. Yo creo que Moisés le estaba diciendo, ¿y cómo irá a ser el Señor? Que se alisten esos egipcios porque el Señor hace así y los va a borrar. O de manera milagrosa los sacará de allá y los transportará inmediatamente. Uy, porque es el Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el que ha visto, el que ha oído, el que ha conocido y descendió para hacerlo. Me voy a sentar a ver cómo Dios actúa. Y el Señor le dice, ahora por todo lo que te he dicho, ahora tienes que ir tú. Tienes que ir tú. Y es que los planes de Dios requieren de alguien que esté dispuesto a realizarlos. ¿Sabe? Esa es la historia de nuestra vida. Porque en muchas ocasiones hemos querido que Dios actúe. Y hasta, sin que me lo vayan a malinterpretar, hemos querido que Dios actúe mágicamente en nuestra vida, en nuestros problemas, en nuestras necesidades. ¿Sabes algo? Dios te ha visto. Él te ha oído. Él conoce tus problemas y ha descendido para ayudarte. Pero te toca a ti actuar. Quiero decirle que el Señor bien hubiera podido haberlo hecho de una manera milagrosa. Pero la Biblia nos relata que siempre hay un factor humano para hacer las cosas en Dios. Y aquí hay una gran enseñanza para la iglesia cristiana de hoy. ¿Sabe por qué? Porque como cristianos nos acostumbramos a decir, Señor, te pido por la corrupción del país. ¿Y qué estamos haciendo nosotros por cambiar eso? Señor, te pido que ayudes a todos mis vecinos en la cuadra. Y el Señor te dice, sí, yo lo voy a hacer, pero te necesito a ti. Señor, tanta indigencia que hay en la calle, tanta prostitución, tanta drogadicción. Señor, haz algo. Y el Señor te dice, sí lo voy a hacer, pero te necesito a ti. Porque te escogí, porque te estoy llamando para que hagas lo que te corresponde hacer. Porque ese es el propósito de tu vida. Te he llamado para liberarte, pero para que vayas y traigas liberación a otros que necesitan escuchar mi voz, que necesitan saber que yo soy el Dios de Abraham, que soy el Dios de Isaac y que soy el Dios de Jacob. Y que estoy aquí y he descendido para cambiar la vida de aquellos que caminan sin mí. ¿Sabe algo? Nos acostumbramos a dejar las responsabilidades puestas en Dios y nosotros no estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. Le decimos, Señor, bendíceme, y nos quedamos ahí y no trabajamos, no vamos por más. Señor, úsame, quiero que tú traigas tus dones sobre mí, y ni siquiera vamos a ayunar a la iglesia, vamos por allá cada domingo. Vamos porque mi esposa nos dijo que si no íbamos, entonces mejor dicho teníamos problemas esa noche en la casa o esa tarde. O yo voy obligado porque me llevaron a la fuerza. Los planes del Dios Supremo, creador del cielo y de la tierra, necesitan de un hombre y una mujer como tú y como yo. No es otro. Usted recordará que Moisés dijo, ay, Señor, pero es que yo soy ¿Ustedes han visto a James? Moisés era parecido. Él decía, ay, Señor, es que lo que ¿Y cuántas veces nosotros nos sacamos excusas, no? Ay, Señor, que vaya el pastor. Él es el llamado para eso. Ay, que vayan los de la alabanza.
Ay, no, ir a predicar en la calle, ir a hablarle a alguien de Cristo, ay, qué vergüenza, que eso lo haga la hermana Religilda de la iglesia, que esa está lista, esa no le da pena. A mí me conocen mis amigos y qué vergüenza yo hablar de Cristo en las calles. Ay, pero sí voy a la iglesia el domingo porque es chévere. Y allá estoy y pues es bacano. Me ayuda a liberar mi conciencia. Quiero que sepas que la mano de Dios se quiere mover a favor tuyo, para ayudarte, para liberarte. Pero necesita que tú tomes una decisión y lo puedas hacer. Porque a través de la libertad que traerá sobre tu vida, traerá libertad para tu familia, para tus hijos, para tus nietos y para la generación que de ellos venga de allí en adelante. ¿Por qué nos guardamos las cosas solo para nosotros? Si Moisés no hubiera aceptado, no hubiera sido aquel gran hombre que el Señor utilizó. Esto es tan precioso porque Moisés fue uno de los pocos que pudo sentir la presencia de Dios de una manera tan sobrenatural en el Sinaí como quizás ningún otro hombre lo pudo haber vivido y experimentado. Con todos sus errores, con todas sus fallas, con todos sus momentos donde hubo incertidumbre acerca de lo que pasó en el desierto, con todas las cosas que un día pudieron haber venido a su mente, él se dispuso y entendió que el plan que Dios había realizado para su pueblo requería de él. Y el plan que Dios ha establecido para Colombia en este tiempo requiere de usted y de mí. Ya no me puedo esconder en una iglesia y decir, ay Señor, ve y obra. Ay Señor, veías tú. Porque ay, como el Señor dice en la palabra, mía es la batalla, yo lo dejo a Él. No, mis hermanos. Hay cosas que como cristianos tenemos que hacer y ser agentes de cambio en esta situación. ¿Sabe algo? Hoy la sociedad critica a la iglesia cristiana. ¿Y sabe por qué la critica? Porque nos quedamos en estas cuatro paredes y no salimos a enfrentar la situación que está pasando allá afuera. Un cristiano no se necesita tanto en la iglesia. Un cristiano se necesita allá afuera. Dice la palabra que la luz no se puede meter debajo de una mesa. Y que si la sal no sala, ¿para qué sirve? Para nada. La luz debe estar en el punto más visible para que sea luz y las tinieblas se vayan. Dijo el Señor, ustedes son la luz y la sal de la tierra. Nunca olvidemos que Dios con su grandeza, su omnipotencia, omnisciencia, toda su sabiduría, te escogió a ti, me escogió a mí. Y tenemos una labor en Él que realizar en esta tierra. Amén. Cierra sus ojos ahí donde está. Vamos a orar.